A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El fundamento. Javier Montenegro había aprendido a confiar en sus instintos durante sus 8 años como analista de inteligencia en la Infantería de Marina de la Armada de México. Esos instintos lo habían mantenido con vida en lugares donde la vacilación significaba la muerte, y le habían servido bien en su vida civil como consultor de forense de datos. Pero últimamente, esos mismos instintos le habían estado susurrando advertencias sobre su suegro, Julio Benítez. Advertencias que Javier había decidido ignorar porque quería creer en la santidad de la familia. La casa de los Montenegro en los suburbios de Monterrey era una modesta casa colonial de 2 pisos, el tipo de lugar donde los vecinos realmente se sabían los nombres. Javier y su esposa, Marisa, la habían comprado hacía 3 años, justo después de su boda. Su hija, Sofía, había llegado 10 meses después, un milagro gritón y hermoso de casi 4 kilos que había transformado su mundo entero. Julio Benítez parecía el abuelo modelo. A los 62 años, era un representante de ventas farmacéuticas jubilado con cabello plateado, una sonrisa fácil y una risa genuina que podía llenar una habitación. Se había dedicado a Sofía desde el primer día, apareciendo con regalos, ofreciéndose a cuidarla y compartiendo historias sobre la crianza de Marisa y su hermana menor, Camila. Su esposa, Teresa, había fallecido de cáncer 2 años antes del nacimiento de Sofía, y Julio a menudo decía que su nieta le había dado una razón para seguir viviendo. Pero Javier había notado cosas, pequeñas cosas que su mente analítica catalogaba, incluso mientras las descartaba. La forma en que la sonrisa de Julio nunca le llegaba del todo a los ojos cuando sostenía a Sofía. Las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando Javier entraba en una habitación. La energía nerviosa que parecía pulsar bajo su exterior de abuelo. El hecho de que Julio de repente se había vuelto mucho más interesado en los horarios de Javier y Marisa, siempre preguntando cuándo podrían necesitar una niñera, prácticamente rogando por oportunidades para estar a solas con Sofía. «Estás pensando demasiado», había dicho Marisa hacía 3 semanas cuando Javier mencionó sus preocupaciones. Estaba sentada en la cama cepillándose el pelo castaño rojizo, preparándose para dormir. «Papá solo se siente solo desde que mamá murió. Sofía lo hace feliz. ¿No es eso algo bueno?». Javier había dejado el tema porque, ¿qué se suponía que debía decir? «Tu padre me da escalofríos. Aunque en realidad no ha hecho nada malo». Eso habría sido muy bien recibido. Ahora, en esta noche de viernes a finales de octubre, Javier se ajustaba la corbata en el espejo del dormitorio mientras Marisa se maquillaba en el tocador. Era su 5º aniversario de bodas y tenían reservaciones en la Trattoria del Nonno, un restaurante italiano en el centro que había estado completamente reservado durante meses. «¿Empacaste la bolsa de noche de Sofía?», preguntó Marisa, acercándose al espejo para aplicarse el rímel. «La revisé 2 veces», confirmó Javier. «Pañales, fórmula, su manta favorita, todo. Tu papá tiene nuestros números de celular, el número del restaurante y dejé la lista de contactos de emergencia en el refrigerador». Marisa se volvió hacia él con una sonrisa radiante. A los 32, todavía le quitaba el aliento. La misma mujer de la que se había enamorado hacía 6 años en la parrillada de un amigo en común. «Sabes, papá ya ha hecho esto antes. Estará bien». Lo sé. Javier forzó una sonrisa. «Solo quiero asegurarme de que todo esté cubierto». El timbre sonó a las 5:45 de la tarde. Julio estaba en el porche vistiendo pantalones caqui y un cardigan, luciendo en todo momento como el abuelo cariñoso. «Los tortolitos listos para su gran noche», gritó alegremente mientras Javier abría la puerta. «Entra, papá», dijo Marisa, bajando corriendo las escaleras con Sofía en brazos. La niña de 10 meses gorjeaba felizmente, sus rizos rubios rebotando. «Gracias de nuevo por hacer esto. Sé que es de última hora». «¿Última hora?». «He tenido esto marcado en mi calendario durante semanas». Julio extendió los brazos hacia Sofía, quien fue a él sin problemas. «Nos vamos a divertir mucho, ¿verdad, princesa? Quizás el abuelo incluso te deje quedarte despierta más allá de tu hora de dormir». Javier agarró sus abrigos del armario. «Debería acostarse alrededor de las 7:30. Ha estado un poco irritable con la dentición, así que hay tempra para bebés en la pañalera».
Los interrumpió Julio suavemente. Javier, cría 2 hijas. Creo que puedo manejar a un bebé por unas horas. ¿Cierto? Lo siento. Javier se sintió tonto. Estaba siendo sobreprotector, dejando que su paranoia se apoderara de él. Hicieron el recorrido por la casa, mostrándole a Julio dónde estaba todo, aunque él había estado allí docenas de veces. La fórmula estaba en el gabinete de la cocina. El elefante de peluche favorito de Sofía estaba en la cuna. El monitor para bebés ya estaba encendido. El código del sistema de alarma era 4-7-21, aunque Julio también lo sabía. Ah, y el timbre RIN está activo, mencionó Javier mientras se dirigían hacia la puerta. Así que, si alguien viene, recibiremos una alerta en nuestros teléfonos. Algo parpadeó en el rostro de Julio, demasiado rápido para que Javier lo identificara. Luego, el hombre mayor sonrió. La tecnología de hoy en día. Cuando Marisa era bebé, no teníamos nada de eso. Tiempos diferentes, asintió Javier, aunque sus instintos zumbaban de nuevo. Se fueron a las 6:05 de la tarde, Marisa prácticamente radiante de emoción. Era la primera vez que salían solos juntos desde que nació Sofía. Javier reprimió sus preocupaciones, decidido a darle a su esposa el aniversario que se merecía. Capítulo 2. La alerta. La trattoria del nonno era todo lo que habían esperado, luces tenues, vino excelente y comida que hacía que Marisa cerrara los ojos de placer con cada bocado. Hablaron de todo excepto de Sofía durante la primera hora, reconectando como marido y mujer en lugar de solo como padres. Javier sintió que se relajaba, la tensión en sus hombros finalmente disminuía. A las 7:45 de la tarde, su teléfono vibró. Alerta del timbre RIN. Javier frunció el ceño y sacó su teléfono mientras Marisa estaba a mitad de una frase sobre la posibilidad de tomar unas vacaciones el próximo verano. La aplicación se cargó lentamente y su ritmo cardíaco se aceleró inexplicablemente, esa vieja alerta de combate inundando su sistema. El vídeo mostraba a Julio Benítez en su porche delantero a las 7:43 de la tarde, hacía solo 2 minutos. Llevaba una gran maleta negra, del tipo que llevarías en un viaje de una semana. Miró a su alrededor con nerviosismo, luego abrió la puerta con la llave que le habían dado y desapareció adentro con la maleta. La sangre se le heló a Javier. Javi, ¿qué pasa?, preguntó Marisa, notando su expresión. Él le giró el teléfono sin decir una palabra, reproduciendo la grabación. El rostro de Marisa palideció. ¿Por qué tiene una maleta? Dijo que se quedaba en nuestra casa toda la noche. Javier ya estaba de pie, arrojando dinero en efectivo sobre la mesa, mucho más que su cuenta, pero no le importaba. Llámalo ahora. Las manos de Marisa temblaban mientras marcaba el número de su padre. El ruido del restaurante se desvaneció en el fondo mientras Javier escuchaba el teléfono sonar. Una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Hola? La voz de Julio sonaba normal, incluso alegre. Papá, ¿dónde estás? La voz de Marisa se quebró. Estoy en tu casa con Sofía, cariño. ¿Dónde más estaría? Acaba de dormirse. Luchó un poco, pero ahora duerme como un ángel. Javier le arrebató el teléfono a Marisa. Julio, acabo de recibir una alerta del RIN que te muestra llegando a nuestra casa hace 7 minutos con una maleta. ¿Quieres explicar eso? Una pausa. Demasiado larga. Ah, ¿eso? Solo fui a casa a buscar algunas de mis medicinas. Las olvidé cuando vine antes. No es gran cosa. Vives a 40 minutos de distancia, dijo Javier fríamente. Eso significa que dejaste a Sofía sola por más de 1 hora. No, le pedí a mi vecino, Santos, que la vigilara. ¿Dejaste a nuestra hija pequeña con un extraño? La voz de Marisa se elevó a un casi chillido, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Santos no es un extraño. Es un maestro jubilado, perfectamente seguro. Javier colgó. Su mente repasaba escenarios a toda velocidad, cada uno peor que el anterior. Nos vamos a casa ahora. El viaje de regreso tomó 23 minutos, aunque Javier apenas lo recordaba. Estaba operando por puro instinto ahora, el mismo modo que lo había mantenido alerta en zonas de alto conflicto.
Marisa lloraba en el asiento del pasajero, llamando a su padre una y otra vez, sin obtener respuesta ahora. Él no la lastimaría, seguía diciendo Marisa. La ama. No lo haría. Lo se mintió Javier, aunque ya no sabía nada. Llegaron a su entrada a las 8:17 de la tarde. La casa estaba a oscuras excepto por la lámpara de la sala. Javier salió del coche antes de que el motor se detuviera, subiendo los escalones del porche de 2 en 2. La puerta estaba cerrada. Forcejeó con sus llaves, la adrenalina entorpeciendo sus manos. La casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa. «Sofía». Marisa lo empujó, corriendo hacia la guardería de arriba. Javier fue primero a la sala, su entrenamiento tomando el control. Evaluar la situación, identificar amenazas. La habitación parecía normal a primera vista, juguetes de bebé en el suelo, paños para eructar en el sofá. Luego notó que el monitor de la guardería estaba apagado. El que le habían mostrado específicamente a Julio que estaba encendido. El grito de Marisa atravesó la casa como una cuchilla. Javier subió las escaleras de 4 en 4. La puerta de la guardería estaba abierta y Marisa estaba congelada en el umbral, con las manos sobre la boca, los sollozos sacudiendo su cuerpo. La cuna estaba vacía. Pero esa no era la parte horrible. La habitación había sido saqueada, cajones abiertos, ropa esparcida, la ventana rota desde el exterior con cristales en el suelo. Una escena de robo montada, excepto que el ojo entrenado de Javier captó los detalles que no encajaban. Los fragmentos de vidrio estaban en la alfombra de adentro, sí, pero no había vidrio en el alféizar exterior de la ventana. El ángulo estaba mal. Alguien había roto la ventana desde adentro y había esparcido vidrio para que pareciera un punto de entrada. Los cajones que fueron saqueados habían sido vaciados cuidadosamente. Nada estaba realmente dañado o roto. Montaje profesional. Y en el cambiador, parcialmente oculta bajo una manta de recibo, estaba la cartera de Julio, dejada atrás accidentalmente, o eso parecería. Pero dentro, Javier encontró algo que le heló la sangre. Una tarjeta de presentación, nuevos horizontes, servicios familiares, soluciones de adopción confidenciales, con un número de teléfono y una dirección en Tijuana. La mente de Javier conectó los puntos en segundos. Este no era un abuelo en pánico sufriendo un colapso mental. Esto fue planeado, calculado. Su suegro había robado a su hija y lo había hecho parecer un robo al azar, probablemente para venderla a través de una red de adopción ilegal. Llama al 911, dijo Javier, con la voz mortalmente tranquila. Diles que Sofía ha sido secuestrada. Marisa se derrumbó en el suelo, todavía sollozando. Javier sacó su teléfono e hizo algo que había jurado que nunca volvería a hacer. Cobró un favor de su antigua unidad de la Infantería de Marina. Capítulo 3. El descubrimiento. El detective Damián Pardo llegó a las 8:47 de la tarde con 2 oficiales uniformados y un equipo forense. Era un hombre curtido de unos 50 años con ojos agudos y una actitud directa y sin rodeos. Javier había tratado con él una vez antes en un caso de fraude para uno de sus clientes corporativos. Señor Montenegro, dijo Pardo, estrechándole la mano. Explíqueme lo que pasó. Javier se lo expuso cronológicamente, mostrándole la grabación del RIN, explicando la línea de tiempo, señalando las inconsistencias en la escena del crimen montada. Pardo escuchó sin interrumpir, tomando notas. ¿Y su suegro, Julio Benítez, tiene una llave de su casa? Sí, confiábamos en él. La mandíbula de Javier se tensó. Fue un error. Pardo examinó la tarjeta de presentación. Nuevos horizontes, servicios familiares. Haré que mi equipo lo investigue, pero extraoficialmente, esto tiene todas las características de una operación de adopción en el mercado negro. Hemos estado escuchando rumores sobre algo que opera en el noreste del país, pero nada concreto. Marisa había sido sedada por los paramédicos y yacía en el sofá con su hermana menor, Camila Hernández, que había llegado 20 minutos antes. Camila tenía 28 años, era instructora de yoga con un feroz instinto protector. Seguía lanzando miradas asesinas a la nada, como si pudiera matar a Julio Benítez con puro odio. ¿Cuánto tiempo antes de que puedan rastrearlo?, preguntó Javier. Tenemos una orden de búsqueda y captura para su vehículo.
Estamos rastreando su teléfono, revisando las cámaras de tráfico. Si todavía está en el estado, lo encontraremos. Pardo vaciló. Pero, señor Montenegro, si esto es lo que creo que es, si está conectado a una red organizada, se mueven rápido. Podrían haber trasladado a Sofía ya. No lo diga, lo interrumpió Javier. Simplemente no lo diga. Después de que Pardo se fuera a coordinar la búsqueda, Javier bajó a su oficina en el sótano y cerró la puerta con llave. Esta habitación era su santuario, llena de equipo informático, 3 monitores y suficiente hardware para dirigir una pequeña operación de inteligencia. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Volvió a abrir la grabación del RIN, esta vez en su monitor grande, y comenzó a analizarla cuadro por cuadro. El lenguaje corporal de Julio mostraba estrés, ojos que se movían rápidamente, revisando su teléfono repetidamente. La maleta era pesada, Julio había luchado un poco con ella al subir los escalones. Javier mejoró la imagen. En la maleta había una etiqueta de equipaje del aeropuerto de Tijuana, parcialmente visible. Hizo zoom, limpió los píxeles. El número de vuelo era parcialmente legible, AM1 Valgo. Aeroméxico. Saliendo de Tijuana. Cruzó las referencias de las tarjetas de crédito de Julio. Había obtenido acceso a la información de su suegro meses atrás cuando Julio le había pedido ayuda para configurar la banca en línea. El anciano no era experto en tecnología, había usado su cumpleaños como contraseña para todo. Había un cargo de Aeroméxico. Con fecha de hoy. Vuelo AM1547. Saliendo a las 11:55 de la noche, destino, Buenos Aires. Javier miró la hora, 9:23 de la noche. Poco más de 2 horas hasta el despegue. Se sumergió más profundo, hackeando la cuenta de correo electrónico de Julio. Ni siquiera fue realmente hackear. La contraseña del hombre era, Marisa 1991, el nombre y año de nacimiento de su hija. Patéticamente simple. Los correos electrónicos pintaban un cuadro de desesperación y codicia. Julio había perdido más de 4 millones de pesos en malas inversiones en acciones hacía 6 meses. Pidió dinero prestado a un prestamista llamado Mauricio Garza. El interés se había compuesto viciosamente. Se estaba ahogando en deudas, enfrentando la bancarrota y cosas peores. Luego, hace 3 meses, un tono diferente en los correos electrónicos. Julio había sido contactado por alguien llamado Santos Domínguez de Nuevos Horizontes, Servicios Familiares. Tenían una propuesta. Los bebés sanos podían alcanzar entre 1 millón y 3 millones de pesos de parejas internacionales adineradas que no podían adoptar a través de canales legales. Julio se había resistido al principio. Los correos electrónicos mostraban su renuencia, no puedo traicionar a mi familia de esta manera. Pero Santos había sido persuasivo y la deuda había sido aplastante. Los correos electrónicos se volvieron más oscuros. Tu nieta es perfecta, rubia, sana, sin problemas médicos. Tenemos un comprador en Buenos Aires dispuesto a pagar 2.400.000 pesos. Saldarás tus deudas y te sobrará dinero. Javier se sintió físicamente enfermo al leerlos, pero siguió adelante, documentando todo. El plan había sido meticuloso. Julio cuidaría a la niña en la noche del aniversario. A las 8 de la tarde, montaría el robo, llevaría a Sofía a una casa de seguridad en Tijuana, y a la mañana siguiente, ella estaría en un avión privado hacia Buenos Aires. Para cuando alguien se diera cuenta de que no era un secuestro al azar, el rastro se habría enfriado. Pero Julio había cometido errores. Había dejado su cartera. Había sido descuidado con el montaje de la escena del crimen. Y había subestimado a Javier. Javier encontró la dirección de la casa de seguridad en un mensaje de texto, calle de los Pinos 4782, Tijuana. Una propiedad de alquiler propiedad de Santos Domínguez. Tenía una opción, ir a la policía con esta información y esperar que se movieran lo suficientemente rápido, o manejarlo él mismo. Javier le había prometido a Marisa que había dejado esa parte de su vida atrás. La parte que operaba en zonas grises morales, que forzaba las reglas y a veces las rompía por completo por un bien mayor. Había prometido ser un civil, un consultor, un esposo y un padre. Pero su hija estaba en manos de criminales, y a veces el sistema se movía demasiado lento.
Javier sacó un teléfono desechable que guardaba para comunicaciones cifradas con clientes e hizo una llamada. Soy Montenegro, dijo cuando la línea se conectó. Necesito al equipo esta noche. La voz al otro lado, Cristian Valdés, su antiguo compañero de unidad, no dudó. Dirección. Javier le dio la ubicación de la casa de seguridad en Tijuana. ¿Plazo? Estoy a 2 horas. ¿Puedes esperar? Negativo. Entraré primero. Ustedes son respaldo y limpieza. Javier, no puedes. Mi hija, Cris. Se llevaron a mi hija. Una pausa. Estaremos allí. Y Javi, la recuperaremos. Javier subió y encontró a Marisa durmiendo inquieta en el sofá, con Camila vigilándola. La mujer más joven lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Sabes dónde está?, preguntó Camila en voz baja. Tal vez. Voy a comprobar algo. La policía está haciendo todo lo posible, pero no voy a esperar. Javier agarró su chaqueta y una bolsa de lona negra del armario del pasillo. Dentro había herramientas que esperaba no volver a usar nunca. Camila se puso de pie. Voy contigo. No. Es mi sobrina. Mi padre hizo esto. Voy contigo. Javier la estudió. Camila era fuerte. Él lo sabía. Había hecho 2 turnos con Médicos Sin Fronteras en algunos de los peores infiernos del mundo. No era frágil. Quédate en el coche cuando lleguemos, dijo finalmente. Y si esto sale mal, te vas y llamas a Pardo. Entendido, asintió ella. Salieron por la puerta trasera a las 9:45 de la noche. Tijuana estaba a 2 horas y media de distancia. El vuelo estaba programado para salir a las 11:55 de la noche. La carrera había comenzado. Capítulo 4. La casa de seguridad. El viaje a Tijuana debería haber tomado 2 horas y media, pero Javier lo hizo en 97 minutos, llevando su Dodge Charger muy por encima de los límites de velocidad legales en la autopista 85D. Camila se sentó rígida en el asiento del pasajero, agarrando el asidero con los nudillos blancos, pero no se quejó ni una vez. La calle de Los Pinos estaba en un barrio deteriorado al sur del aeropuerto de Tijuana, el tipo de área donde la gente se ocupa de sus propios asuntos y no llama a la policía por cada ruido sospechoso. La casa de alquiler en el 4782 era una casa baja de una sola planta con pintura desconchada y un jardín descuidado. Un Honda Accord plateado estaba en la entrada, el coche de Julio. Javier estacionó 3 casas más abajo y apagó las luces. Eran las 11:18 de la noche. 37 minutos hasta el vuelo. Hay una luz encendida en la parte de atrás, susurró Camila, señalando. Javier ya estaba sacando equipo de su lona, una linterna táctica, ganzúas, su viejo cuchillo de combate y algo que nunca le había dicho a Marisa que poseía, una Glock 19 con silenciador. Comprobó el cargador por costumbre, la memoria muscular tomando el control. Dios mío, Javi, respiró Camila. Quédate en el coche. Puertas cerradas. Motor en marcha. Si no vuelvo en 15 minutos, o si aparece alguien más, te vas y llamas al detective Pardo. Le recitó el número. ¿Y si Sofía? La tendré conmigo. La voz de Javier era de acero. Confía en mí. Se movió entre las sombras como le habían enseñado, acercándose a la casa desde el patio lateral donde la valla del vecino le proporcionaba cobertura. La hierba estaba mojada por la lluvia anterior, amortiguando sus pasos. Podía oír voces desde adentro, hombres discutiendo. Javier llegó a la ventana iluminada y miró a través de una rendija en las cortinas. Julio Benítez estaba sentado en una mesa de la cocina, con aspecto demacrado y décadas más viejo que esa tarde. Frente a él estaba un hombre que Javier reconoció de la foto de la licencia de conducir que había buscado, Santos Domínguez, un hombre corpulento de unos 50 años con el pelo peinado hacia atrás y ojos muertos. Un tercer hombre estaba junto a la puerta trasera, con los brazos cruzados, más joven, musculoso, probablemente seguridad. Y en la esquina, en un asiento de coche en el suelo, estaba Sofía. Dormía, ilesa. Perfecto. El alivio de Javier fue tan intenso que casi le dobló las rodillas. Estaba viva. Estaba cerca. Ahora solo tenía que sacarla. No puedo hacer esto, decía Julio, con la voz quebrada.
Cambié de opinión. Quiero cancelarlo. Santos se rió, un sonido como de grava en un triturador de basura. ¿Cancelar, Julio? Tenemos un comprador esperando en Buenos Aires. El avión sale en 30 minutos. Tú recibes tu dinero. Nosotros recibimos nuestra parte. Y esta conversación se acabó. Es mi nieta. La voz de Julio se rompió. Pensé que podría hacerlo, pero no puedo. Cuando la vi durmiendo en esa cuna, simplemente. No puedo. Deberías haber pensado en eso antes de acumular deudas de juego con Mauricio Garza, dijo Santos fríamente. ¿Sabes lo que Mauricio le hace a la gente que no paga? No solo les rompen las piernas. Desaparecen. Sus familias desaparecen. ¿Es eso lo que quieres? El guardia de seguridad junto a la puerta cambió de peso. Jefe, tenemos que movernos. El conductor ya está en el aeropuerto. Santos se puso de pie. Julio, ¿vas a subir a tu coche, conducir a casa y esperar a que la policía te interrogue sobre el robo? Llorarás. Harás el papel del abuelo devastado. Y en una semana, todo esto habrá terminado. Tendrás tu dinero, tus deudas saldadas, y todos seguirán adelante. Voy a llamar a la policía, dijo Julio, buscando su teléfono. Santos se movió más rápido de lo que un hombre de su tamaño debería poder hacerlo. Agarró la muñeca de Julio, la retorció bruscamente y la golpeó contra la mesa. El teléfono rodó por el suelo. No vas a llamar a nadie. Ahora nos perteneces, Julio. Estás tan metido en esto como nosotros. ¿Crees que la policía te creerá? Montaste la escena del crimen. Te llevaste al bebé. Estás grabado en su casa con una maleta. Vas a ir a la cárcel de cualquier manera, a menos que hagas exactamente lo que decimos. Sofía se movió en su asiento de coche, haciendo un pequeño sonido. El dedo de Javier se movió hacia el gatillo. Podía acabar con Santos primero, luego con el guardia. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de Chris, a 5 minutos. Mantén la posición. 5 minutos. Sofía se habría ido en 5 minutos si la subían a un coche. Javier no podía esperar. Se movió hacia la puerta trasera y probó el pomo en silencio. Cerrado. Sacó sus ganzúas y comenzó a trabajar en él, con las manos firmes a pesar de la adrenalina. La cerradura era barata, simple. Le tomó 40 segundos. La puerta se abrió con un clic. Javier entró en un movimiento fluido, la Glock levantada, su voz cortando la habitación como una cuchilla. Nadie se mueva. Santos se dio la vuelta, su mano buscando algo en su chaqueta. No lo hagas, dijo Javier, sin vacilar en su puntería. Las manos donde pueda verlas. Tú también, añadió al guardia. El rostro de Julio se puso blanco. Javier, ¿cómo? Cállate. Los ojos de Javier nunca dejaron a Santos. Vas a sentarte, poner las manos sobre la mesa y contarme todo sobre tu operación. ¿Quién más está involucrado? ¿Dónde están los otros niños? Todo. Santos sonrió, mostrando dientes amarillos. ¿Crees que eres el primer padre enojado que aparece agitando una pistola? No vas a dispararme. Ahora eres un civil, jugando al soldado. Y en el segundo que aprietes ese gatillo, serás un asesino. Pruébame, dijo Javier en voz baja. El guardia junto a la puerta hizo su movimiento, buscando un arma en su espalda. Javier le disparó en el hombro, un disparo ahogado que sonó como nada más que una tos fuerte. El guardia cayó, gritando, agarrándose el brazo. La sonrisa de Santos desapareció. Maldito loco, hijo de... Al suelo. Ahora. La voz de Javier era gélida. Santos obedeció, moviéndose lentamente. Julio sollozaba en la mesa. Javier se acercó a Sofía, sin quitar los ojos de los dos hombres, y la examinó. Estaba bien, todavía dormía. Drogada, probablemente. La rabia que lo inundó casi lo hizo apretar el gatillo de nuevo. Los faros barrieron la ventana delantera. Una camioneta negra se detuvo y Cristian Valdés salió con otros dos hombres de la antigua unidad de Javier, Benito Beto Barrera y Lucas Herrera.
Entraron por la puerta principal como profesionales, con las armas desenfundadas, asegurando la escena en segundos. Por Dios, Javi, dijo Chris, examinando la situación. ¿No pudiste esperar 5 minutos? Se movió, dijo Javier, asintiendo hacia el guardia sangrante. Me forzó la mano. Beto ató con bridas a Santos y al guardia mientras Lucas revisaba a Sofía. Respira bien. Probablemente solo sea un sedante. Deberíamos llevarla a un hospital por si acaso. Javier enfundó su arma y recogió a su hija, sosteniéndola contra su pecho. Estaba cálida, perfecta y viva, y sus manos temblaban ahora, el bajón de adrenalina golpeándolo. ¿Qué hacemos con estos dos?, preguntó Chris, empujando a Santos con la bota. Javier miró a Julio, quien no le devolvió la mirada. Mi suegro le va a contar todo al detective Pardo. Cada nombre, cada comprador, cada ubicación. Va a cooperar plenamente, y a cambio, no me aseguraré personalmente de que pase el resto de su miserable vida en el peor agujero que pueda encontrar. Julio asintió frenéticamente. Sí, les diré todo. Lo siento, Javier. Lo siento mucho. Ahórratelo. Javier se volvió hacia Santos. ¿Y tú me vas a decir quién es Mauricio Garza y dónde puedo encontrarlo? Santos escupió en el suelo. Vete al infierno. Javier le entregó Sofía a Chris y se agachó junto a Santos, su voz bajando a un susurro que solo el hombre podía oír. ¿Sabes lo que hacía antes de ser consultor? Extraía confesiones de terroristas en el extranjero. Me volví muy bueno en ello. Ahora, puedes decirme lo que quiero saber, o puedo llamar a algunos viejos amigos que me deben favores, y podemos pasar las próximas horas descubriendo exactamente cuánto dolor puedes soportar antes de quebrarte. Tú eliges. El rostro de Santos palideció. Mauricio dirige una operación de usura desde un club nocturno en el centro de Monterrey. El vicio. Es todo lo que sé. No es suficiente. Teléfono. Ahora. Lucas le lanzó a Javier un teléfono desechable que le había quitado del bolsillo a Santos. Javier revisó los contactos y mensajes. Bingo. Santos había estado coordinando con varias personas, conductores, pilotos, compradores. Había al menos otros 6 niños que habían pasado por nuevos horizontes en el último año. La mandíbula de Javier se tensó. Esto era más grande de lo que había pensado. Chris, llama al detective Pardo. Dale esta dirección. Dile que Julio Benítez está aquí y listo para confesar. ¿Qué vas a hacer tú?, preguntó Chris. Javier miró a Santos. Voy a asegurarme de que cada una de las personas involucradas en esta pesadilla pague por lo que ha hecho. Y lo voy a hacer antes de que salga el sol. Capítulo 5. La derrota. Javier dejó a Sofía con Camila en el Hospital Infantil de las Californias mientras él iba de caza. Los médicos confirmaron lo que Lucas había sospechado, a Sofía le habían dado un sedante suave, nada dañino, y lo superaría durmiendo sin efectos duraderos. Camila se sentó junto a la cuna del hospital, negándose a irse, enviando actualizaciones a Marisa cada pocos minutos. Acaba con todos ellos, le había dicho Camila a Javier mientras se iba. Con cada uno de ellos. El vicio estaba en la zona de San Pedro Garza García en Monterrey, un club nocturno de moda con una entrada VIP y porteros que parecían más bien linebackers. Era la 1:47 de la madrugada. Cuando Javier llegó con Chris y Lucas. Beto se había quedado atrás para esperar al detective Pardo y asegurarse de que Julio y Santos no fueran a ninguna parte. Javier se había cambiado de ropa en una parada de descanso, cambiando el equipo táctico por un traje a medida que guardaba en el maletero para reuniones con clientes. Chris y Lucas llevaban disfraces similares. Parecían empresarios exitosos que habían salido a pasar una noche de bebidas caras y malas decisiones. El portero de la entrada VIP apenas miró la identificación falsa de Javier, cortesía de Lucas, que tenía contactos sobre los que Javier no preguntó antes de dejarlos pasar. El club estaba abarrotado a pesar de la hora tardía, el bajo retumbando en el suelo, las luces estroboscópicas pintando todo en un caos de neón. Javier se movió entre la multitud como un fantasma, sus ojos escaneando las cámaras de seguridad, las rutas de escape, las amenazas potenciales. Viejos hábitos. La oficina de Mauricio está arriba, dijo Lucas al oído de Javier, apenas audible sobre la música. Esquina noreste.
2 guardias, probablemente armados. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Javier. Hice un trabajo de consultoría para Mauricio hace 2 años. Sistemas de seguridad. Antes de saber qué tipo de persona era. La expresión de Lucas era sombría. No terminé el trabajo una vez que me di cuenta. Se dirigieron a las escaleras, pero un muro de músculo les bloqueó el paso, un guardia de seguridad que parecía desayunar guardias de seguridad más pequeños. La sección VIP está cerrada esta noche, dijo el guardia. Javier sonrió agradablemente. Mauricio nos está esperando. Dile que Javier Montenegro está aquí por Julio Benítez. El guardia parpadeó, sorprendido. Habló por una radio que llevaba en el cuello, escuchó la respuesta y luego se hizo a un lado. Suban, pero primero los registrarán. Javier se lo esperaba. Levantó los brazos mientras el guardia lo registraba, sin encontrar nada. Habían dejado sus armas en el coche. Ir desarmado habría sido un suicidio. Este era un tipo diferente de extracción. La sección VIP era más tranquila, aislada del caos de abajo, sofás de cuero oscuro, cabinas privadas y una iluminación direccional que de alguna manera hacía que todos parecieran peligrosos y sofisticados. En una mesa de la esquina estaba sentado Mauricio Garza, un hombre delgadísimo de unos 40 años con ropa cara y la quietud depredadora de un tiburón. Otros 2 guardias lo flanqueaban, con las manos apoyadas casualmente cerca de armas ocultas. Javier Montenegro, dijo Mauricio, señalando el sofá frente a él. He estado escuchando tu nombre esta noche. Santos me llamó hace 1 hora desde la custodia policial. Muy molesto. Dijo que arruinaste un lucrativo acuerdo comercial. Javier se sentó, con Chris y Lucas flanqueándolo. Santos es parte de una red de secuestros que se llevó a mi hija pequeña. Así que sí, arruiné su acuerdo, y ahora estoy aquí para arruinar el tuyo. Mauricio se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿Arruinar el mío? Señor Montenegro, creo que no entiende la situación. Está en mi club, rodeado de mis hombres. No tiene armas, ni influencia. La policía no puede tocarme. Tengo jueces y policías en mi nómina. Santos asumirá la culpa. Julio desaparecerá en una celda de prisión. Y la vida sigue. Julio está cooperando con la policía ahora mismo, dijo Javier con calma, dándoles nombres, direcciones, registros financieros. Cada préstamo que has hecho, cada amenaza que has emitido, cada trato ilegal que has negociado. Al amanecer, estarás acabado. La sonrisa de Mauricio no vaciló. Julio es un jugador degenerado que montó un secuestro. Su palabra contra la mía, y tengo un equipo de abogados que se desayunan a hombres inocentes. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Y si te dijera que tengo el teléfono de Santos con mensajes entre él y tú discutiendo la venta de niños? ¿Con pruebas de lavado de dinero a través de tus operaciones de préstamo? ¿Con documentación de sobornos a funcionarios? Había pasado el viaje desde Tijuana revisando cada byte de datos de ese teléfono. ¿Y si te dijera que ya he enviado copias a la FGR, la SEMAR y la UIF? La sonrisa de Mauricio finalmente se quebró. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Javier sacó su propio teléfono y le mostró a Mauricio una captura de pantalla de un recibo de correo electrónico enviado a la 1:23 de la madrugada a denuncias.federales@fgr.gobierno.mx con múltiples archivos adjuntos. Soy consultor de forense de datos, Mauricio. Sé cómo construir un caso irrompible, y acabo de entregarles el tuyo en bandeja de plata. Los guardias se movieron nerviosamente. La mandíbula de Mauricio se tensó. Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. Tal vez, asintió Javier. Pero aquí está la cosa. También envié un interruptor de hombre muerto a 5 periodistas de investigación diferentes. Si algo me pasa a mí, a mi esposa o a mi hija, toda esa información se hace pública. Tu nombre, tus socios, tus operaciones. Serás noticia de primera plana, y todas las agencias de la ley del país te estarán cazando. Mauricio lo miró fijamente, y por primera vez, Javier vio una incertidumbre genuina en los ojos del hombre. Te estás preguntando si estoy fanfarroneando, continuó Javier. No lo estoy. Puedes matarme ahora mismo, y te quemarás conmigo. O puedes desaparecer.
salir del país, no volver nunca. Es el único trato sobre la mesa. ¿Y si me niego? Javier se puso de pie. Entonces me aseguraré de que los próximos 10 años de tu vida los pases en un penal federal de máxima seguridad, donde los prestamistas y traficantes de niños son tratados muy bien por la población general. Mauricio guardó silencio durante un largo momento. Luego chasqueó los dedos y los guardias retrocedieron. Es usted un hombre audaz, señor Montenegro. Estúpido, pero audaz. Prefiero decidido. Javier se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Ah, y Mauricio, si vuelvo a saber de ti, aunque sea un susurro de que estás operando en alguna parte, no vendré con abogados y pruebas. Vendré con algo mucho más permanente. Se fue antes de que Mauricio pudiera responder, con el corazón martilleándole pero su expresión tranquila. Chris y Lucas lo siguieron, y no hablaron hasta que estuvieron de vuelta en el coche a 3 cuadras de distancia. Eso fue una locura, dijo Lucas, riendo a pesar de sí mismo. No tenías nada contra él, ¿verdad? Esa evidencia que mencionaste. Lo tengo todo, interrumpió Javier. Cada mensaje de texto, cada registro de llamadas, cada transacción financiera que hicieron Santos y Julio. Solo necesitaba que Mauricio pensara que tenía una salida antes de que las paredes se cerraran. ¿Así que no se irá del país?, preguntó Chris. No, es demasiado arrogante. Intentará luchar. Javier arrancó el coche. Por eso le di su ubicación al detective Pardo hace 20 minutos, junto con suficiente evidencia para acusarlo de delincuencia organizada, conspiración para cometer secuestro, lavado de dinero y otros 15 delitos graves. Chris negó con la cabeza. Eres un cabrón magnífico. El teléfono de Javier sonó. Era el detective Pardo. Los tenemos, dijo el detective sin preámbulos. Julio está cantando como un canario. Ya hemos emitido órdenes de arresto para Santos Domínguez, Mauricio Garza y otros 4. Estamos registrando el vicio ahora mismo. Montenegro, no sé cómo hiciste esto, pero... Solo seguí la evidencia, dijo Javier. Tu hija está a salvo en el Hospital Infantil de las Californias. Tu cuñada no se ha apartado de su lado. Pardo hizo una pausa. También encontramos registros de otros 6 niños que pasaron por Nuevos Horizontes. Estamos contactando a sus familias ahora. Este golpe va a ser noticia nacional. Javier sintió que un peso se le quitaba de encima. Gracias, detective. Gracias a ti. Nos diste el caso de la década. Otra pausa. Sabes, tengo que preguntar de dónde sacaste toda esta información. Confidencialidad del cliente, dijo Javier. Soy consultor, ¿recuerdas? Pardo se rió. ¿Cierto? Bueno, tu suegro va a pasar los próximos 20 años en prisión. Santos y Mauricio se enfrentan a cadenas perpetuas, y sospecho que Julio lo va a pasar muy mal allí dentro una vez que se sepa lo que hizo. Javier desconectó y condujo de regreso a Tijuana, el amanecer pintando el cielo de naranja y púrpura. Estaba agotado, funcionando con adrenalina y café, pero nunca se había sentido más vivo. Capítulo 6. Las consecuencias. Sofía fue dada de alta del hospital a las 9:30 de la mañana. Marisa había conducido desde Monterrey con una escolta del detective Pardo. Y cuando entró en esa habitación de hospital y vio a su hija, se derrumbó en lágrimas. Javier las abrazó a ambas, su familia intacta contra todo pronóstico, y se permitió sentir la emoción que había estado reprimiendo durante 12 horas. Julio Benítez fue procesado esa tarde, acusado de secuestro, conspiración, poner en peligro a un menor y una docena de otros delitos graves. Se declaró culpable y cooperó con la fiscalía, dándoles suficiente evidencia para desmantelar toda la red de Nuevos Horizontes. 6 familias recuperaron a sus hijos. 15 personas fueron arrestadas en 3 estados. Mauricio Garza no huyó. Fue arrestado en el vicio a las 2:14 de la madrugada, rodeado de agentes federales y policía local. Encontraron suficiente evidencia en su oficina para acusarlo de delincuencia organizada, lavado de dinero, conspiración para cometer secuestro e intimidación de testigos. Sus abogados intentaron luchar, pero el caso era hermético. Santos Domínguez cooperó para obtener una sentencia reducida, 25 años en lugar de cadena perpetua. Les dio nombres de compradores en 7 países diferentes.
Interpol se involucró. La historia ocupó los titulares internacionales, red de adopción en el mercado negro desmantelada en el noreste de México. Pero Javier no estaba satisfecho. Todavía quedaba un cabo suelto. Capítulo 7. La trampa. 2 semanas después de que Sofía regresara a casa, Javier estaba sentado en su oficina del sótano, mirando un nombre en la pantalla de su ordenador, Adolfo Godoy. Adolfo había aparecido en los registros telefónicos de Santos, un abogado que había facilitado varias adopciones a través de Nuevos Horizontes. Había cubierto bien sus huellas, utilizando empresas fantasma y comunicaciones cifradas. Pero Javier era mejor. Había encontrado las conexiones, rastreado el dinero y descubierto algo que le hizo hervir la sangre. Adolfo Godoy había sabido del plan de Julio desde el principio. Él había sido quien investigó al comprador en Buenos Aires. Él redactó los papeles de adopción falsos. Y cuando Santos fue arrestado, Adolfo destruyó pruebas y desapareció antes de que la policía pudiera encontrarlo. El detective Pardo lo había confirmado cuando Javier le llevó las pruebas. Godoy está desaparecido. Tenemos órdenes de arresto, pero podría estar en cualquier parte. Javier tenía otras ideas. Había pasado 2 semanas construyendo una trampa, usando cada habilidad que había aprendido en la inteligencia militar. Había creado una identidad falsa, un acaudalado empresario europeo llamado Klaus Richter, que buscaba adoptar un bebé mexicano sano a través de canales discretos. Había pagado por anuncios en foros de la web oscura donde operaban personas como Adolfo Godoy. Y ayer, Adolfo había mordido el anzuelo. La reunión estaba fijada para esta noche a las 7 de la tarde en un distrito de almacenes al sur de Monterrey. Se suponía que Javier llevaría 3 millones de pesos en efectivo. Adolfo traería al bebé, un niño al que afirmaba tener acceso a través de contactos en el sistema de acogida del DIF. El detective Pardo se había opuesto inicialmente al plan, pero Javier lo había convencido. Necesitas a Godoy en el acto, intentando vender un niño. De lo contrario, sus abogados destrozarán tu rastro de papel y saldrá libre por un tecnicismo. De esta manera, lo atrapas con las manos en la masa. Pardo finalmente había aceptado, pero con condiciones. Javier llevaría un micrófono y habría un equipo táctico completo rodeando el almacén. En el momento en que Adolfo intercambiara dinero por un niño, entrarían. Javier estaba en el baño de la comisaría a las 6:15 de la tarde, dejando que un técnico le colocara el micrófono. El micrófono era del tamaño de un botón, cosido a su cuello. El transmisor estaba oculto en la parte baja de su espalda. ¿Estás bien?, preguntó Pardo, apareciendo en la puerta. Bien. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Podríamos enviar a un oficial encubierto. Godoy es paranoico. Hará verificaciones de antecedentes, reconocimiento facial, todo. Mi identidad de Klaus Richter es a prueba de balas porque la construí yo mismo. Con cualquier otro, lo olería. Pardo asintió. Solo recuerda, necesitamos que ofrezca explícitamente venderte al niño. Haz que hable de precio, logística, todo. Entonces entraremos. Javier se miró en el espejo. Iba vestido con un traje caro, interpretando el papel de un empresario moralmente corrupto dispuesto a comprar un niño. Daba el pego. El almacén era exactamente tan sombrío como Javier había esperado, revestimiento de metal oxidado, ventanas rotas, una ubicación tan alejada de la civilización que gritar no serviría de nada. Perfecto para transacciones ilegales. Javier aparcó su coche y se acercó a la entrada principal, sus pasos resonando en el aparcamiento vacío. La puerta estaba sin cerrar. Dentro, el almacén era cavernoso y oscuro, iluminado solo por las luces de la calle que se filtraban a través de las sucias ventanas. Sr. Richter, llamó una voz desde las sombras. Adolfo Godoy salió a la luz, un hombre de unos 40 años con la apariencia pulida de un abogado y ojos muertos. Sostenía un asiento de coche, y el estómago de Javier se retorció al ver a un bebé durmiendo dentro. ¿De dónde sacaste a ese niño?, preguntó Javier, con la voz firme a pesar de la rabia. Adolfo sonrió. ¿Importa? No estás aquí por la historia. Estás aquí por un producto. Javier se obligó a interpretar el papel. Necesito garantías. Historiales médicos, certificado de nacimiento. Todo proporcionado, todo de aspecto legítimo.
Esta es una transacción limpia, señor Richter. Obtendrá todo lo que necesita para registrar al niño en su país de origen. Adolfo dejó el asiento del coche en una caja cercana. ¿Ahora? ¿Tiene el dinero? Javier levantó una bolsa de lona. Aquí mismo. Pero quiero ver la documentación primero. Adolfo sacó una carpeta y se la entregó. Javier la hojeó: certificados de nacimiento falsificados, historiales médicos, papeles de adopción. Todo falso pero convincente. ¿Satisfecho?, preguntó Adolfo. ¿Quién es este niño? ¿Importa?, repitió Adolfo. Está sano. Ninguna familia lo busca. Tú obtienes lo que quieres. A mí me pagan. Todos ganan. La mandíbula de Javier se tensó. Alguien lo está buscando. Su familia. La expresión de Adolfo no cambió. Su familia lo entregó a través de un acuerdo privado. Firmaron los papeles. Legalmente, está disponible para adopción a través de Nuevos Horizontes, servicios familiares. Los ojos de Adolfo se entrecerraron. ¿Cómo sabes de? Javier se movió rápido, soltando la bolsa de lona y lanzándose hacia el asiento del coche. Adolfo intentó bloquearlo, pero Javier estaba entrenado para esto. Le barrió las piernas a Adolfo, enviando al abogado al suelo de hormigón, luego agarró el asiento del coche y retrocedió. ¡Policía! ¡No se mueva! Los oficiales entraron por todas las entradas, las linternas cortando la oscuridad, las armas desenfundadas. Adolfo se levantó a trompicones, su rostro contorsionado por la rabia. ¡Maldito hijo de! ¡Me tendiste una trampa! Detective Pardo, querrá oír esto, dijo Javier, tocándose el cuello donde estaba el micrófono. El señor Godoy aquí acaba de intentar venderme un bebé por 3 millones de pesos. Creo que eso es tráfico de menores, conspiración para cometer fraude y una docena de otros delitos graves. Pardo apareció desde las sombras, leyéndole a Adolfo sus derechos. Adolfo Godoy está arrestado por tráfico de menores, conspiración para cometer secuestro y fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. Esto es una trampa, gritó Adolfo mientras los oficiales lo esposaban. Mis abogados destrozarán esto. La trampa requiere que las fuerzas del orden induzcan a alguien a cometer un crimen al que no estaba predispuesto a cometer, dijo Javier con calma. Llevas años vendiendo niños. Solo te di otra oportunidad. Eso no es una trampa. Eres tú haciendo lo que siempre has hecho. Pardo le quitó el asiento del coche a Javier, mirando al bebé dormido dentro. Los sanitarios están en camino para revisarlo. Rastreamos su origen. Fue reportado como desaparecido de un hogar de acogida en Rosarito hace 3 días. La familia ha estado desesperada. Javier sintió que la satisfacción se apoderaba de él como una cálida manta. Otro niño salvado. Otro monstruo atrapado. Capítulo 8. El juicio. Los juicios se celebraron rápidamente para los estándares legales. La fiscalía tenía pruebas abrumadoras y la mayoría de los acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad para evitar cadenas perpetuas. Julio Benítez fue el primero. Se declaró culpable a cambio de 20 años en una prisión de seguridad media. En su sentencia, Marisa leyó una declaración de impacto de la víctima que hizo llorar a toda la sala. Eras mi padre, dijo, con la voz temblorosa. Te confié lo más preciado de mi vida, y trataste de venderla como si fuera una propiedad. No solo me traicionaste a mí. Traicionaste cada valor que me enseñaste sobre la familia. Espero que pases cada día de tu sentencia pensando en lo que destruiste. Julio lloró en su mono naranja, pero no dijo nada. Santos Domínguez recibió 25 años. Mauricio Garza, cadena perpetua sin libertad condicional, el juez citando su extenso historial criminal y la naturaleza particularmente atroz de beneficiarse del sufrimiento de los niños. Adolfo Godoy luchó contra sus cargos, confiado en que sus abogados encontrarían un resquicio legal. No pudieron. La grabación del micrófono era condenatoria, y el niño que intentó vender testificó a través de un tutor ad litem sobre su secuestro del hogar de acogida. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. En su sentencia, el juez miró a Adolfo con un desprecio no disimulado. ¿Es usted abogado, señor Godoy? ¿Prestó juramento de defender la ley?
de proteger a los vulnerables. En cambio, se aprovechó de los más inocentes entre nosotros. Facilitó el secuestro y la venta de niños, tratándolos como mercancías. Este tribunal no encuentra factores atenuantes en su comportamiento. Por la presente, lo sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El rostro de Adolfo se puso blanco. No puede. Puedo, y lo he hecho. Llévenselo. Javier observó desde la galería cómo se llevaban a Adolfo encadenado, gritando sobre apelaciones e injusticia. Marisa estaba sentada a su lado, sosteniendo a Sofía, que ahora tenía casi 13 meses, balbuceando e intentando agarrar todo. ¿Se acabó?, susurró Marisa. Se acabó, confirmó Javier. Pero había una cosa más que necesitaba hacer. Capítulo 9. Cerrando el círculo 6 meses después de los juicios, Javier y Marisa organizaron una carne asada en su casa. Era una cálida tarde de julio, el tipo de día de verano perfecto que te hace olvidar la oscuridad del mundo. En su patio trasero estaban las familias de los 6 niños que habían sido rescatados de Nuevos Horizontes. Algunos de los niños eran demasiado pequeños para entender lo que había pasado. Sofía ciertamente lo era, pero los padres lo entendían. Entendían lo que Javier había arriesgado, lo que había hecho para traer a sus hijos a casa. Por Javier, dijo Teresa López, la madre de un niño de 2 años que había sido secuestrado en un parque de Saltillo. Levantó su vaso de agua de limón. El hombre que nos devolvió la vida. Todos vitorearon. Javier sintió que se sonrojaba de vergüenza. Solo hice lo que cualquiera haría. No, interrumpió Esteban Sáenz, padre de gemelos de 3 años que habían sido secuestrados de una guardería. Hiciste lo que la mayoría de la gente no podría. No esperaste al sistema. No te sentaste a esperar. Los cazaste y les hiciste pagar. Javier miró a Marisa, que le sonreía con lágrimas en los ojos. Tuve ayuda, dijo. El detective Pardo y su equipo, mi antigua unidad, todos los que creyeron que estos niños merecían justicia. Pero tú fuiste el catalizador, dijo Pardo, apareciendo desde la cocina con un plato de hamburguesas. Se había convertido en un amigo en los últimos meses, a menudo pasaba a ver a Sofía. Sin tu investigación, todavía estaríamos persiguiendo fantasmas. La tarde transcurrió. Los niños jugaban en el columpio que Javier había instalado, Sofía correteando detrás de los niños mayores, riendo cuando la empujaban en el columpio para bebés. Los padres intercambiaban historias, información de contacto y promesas de mantenerse en contacto. Cuando el sol comenzó a ponerse, Javier se encontró solo en el porche trasero por un momento, observando a las familias reunidas en su patio. Marisa se acercó a su lado, deslizando su mano en la de él. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó en voz baja. Javier pensó en esa pregunta. Le había disparado a un hombre. Había amenazado a otros. Había operado fuera de la ley de maneras que lo habrían llevado a la cárcel si las cosas hubieran salido de otra manera. No, dijo finalmente. Incluso sabiendo lo que hizo mi padre, lo que intentó hacer. Javier se volvió para mirarla. Tu padre tomó sus decisiones. No te afectan a ti. Y Sofía nunca lo conocerá, lo cual probablemente sea lo mejor. Marisa se apoyó en él y se quedaron allí en un cómodo silencio por un rato, viendo jugar a su hija. Camila me contó algo interesante, dijo Marisa finalmente. Dijo que Julio tuvo una visita en la cárcel el mes pasado. La mandíbula de Javier se tensó. ¿Quién? La hermana de Teresa, su excuñada. Aparentemente, le dijo a Julio que Teresa se habría avergonzado de él, que deshonró su memoria y destruyó la familia que ella amaba. Julio se derrumbó por completo. Bien, dijo Javier sin simpatía. Los guardias lo tienen en vigilancia por riesgo de suicidio ahora. Javier no sintió nada, ni piedad, ni satisfacción, solo un vacío donde antes había preocupación por Julio Benítez. Él se lo buscó. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y Sofía estuviera dormida en su cuna, Javier bajó a su oficina del sótano. Abrió un cajón con llave y sacó una carpeta etiquetada, Nuevos Horizontes, cabos sueltos. Dentro había nombres de personas que se habían escapado, compradores que habían adoptado niños con éxito a través de la red antes de que fuera desmantelada. Personas que vivían vidas normales con niños robados,
y la ley no podía tocarlos porque las adopciones se habían finalizado antes de que comenzara la investigación. Javier miró esos nombres durante mucho tiempo. Luego volvió a poner la carpeta en el cajón y la cerró con llave. Algunas batallas las luchabas, otras tenías que dejarlas ir. Subió y encontró a Marisa en la guardería de Sofía, simplemente observando dormir a su hija. ¿Todo bien?, susurró Marisa. Todo es perfecto, dijo Javier, y lo decía en serio. Se quedaron juntos en el umbral, observando a su hija respirar, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo pacífico del sueño. La pesadilla había terminado. Se había hecho justicia. Su familia estaba completa. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos casos para que Javier trabajara, nuevas aventuras para Sofía a medida que creciera. Pero esta noche, tenían paz. Y por primera vez en meses, Javier Montenegro durmió sin pesadillas, sabiendo que había protegido lo que más importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.